Hola, bienvenido al módulo 2. Este módulo 2 comprende de 3 temas y en este video vamos a empezar a hablar del primer tema. El primer tema le llamamos organización humana. Ahora bien, este primer tema, por cuestiones de tiempos, decidí dividirlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con terminología, es decir, los conceptos y las palabras con las que vamos a estar refiriéndonos a muchas cosas del cuerpo humano durante el resto del curso. Y la segunda parte, empezamos a estudiar los tejidos de forma general, todos los tejidos que se encuentran en el cuerpo humano. Y bueno, vamos a comenzar con la primer parte del primer tema. Entonces, como ves en pantalla, el primer tema es de este módulo es organización humana y el primer subtema de organización humana tiene que ver con terminología. Ahora, terminología o, digamos, conceptos anatómicos es a lo que se refiere este primer subtema. Y bueno, aquí vamos a ver sobre la posición anatómica, cómo describirla, qué significa, qué uso tiene, también sobre los planos anatómicos, qué son y cómo estos planos a su vez nos permite tener distintas secciones en el cuerpo humano para permitirnos estudiar o enfocarnos en un área en particular. Estos términos anatómicos nos sirven para describir las posiciones de algo. Por ejemplo, si tú tienes un lunar o una herida, pues bueno, ¿cómo lo describes de una forma precisa y exacta? Si tú dices, tengo un lunar en el brazo, pues no es muy específico, pero si empezamos a utilizar todas estas coordenadas, superior, inferior a, es lateral o medial, es proximal o distal a cierta estructura, pues bueno, ya nos empieza a dar más claridad. Y por último, vamos a hablar también sobre las cavidades, es decir, como los espacios de forma amplia o general en el cuerpo humano. Y cómo estas cavidades empieza a permitirnos ubicarnos dentro del cuerpo. Es muy similar, por ejemplo, en la geografía, que hablamos de continentes, luego países, luego estados y ciudades. Vamos de lo más general a lo más específico. Y bueno, aquí en pantalla lo que estás viendo es la posición anatómica estándar. Fíjate en las características, que, por ejemplo, la posición de la posición de los brazos, la posición de las manos, la posición de los pies, que está de pie, está erguido, ¿verdad? No está acostado o sentado. Las palmas están abiertas y viendo hacia el frente. Los brazos están lateralizados, no están hacia arriba o hacia los lados o cruzado de brazos, ¿verdad? Y bueno, esta va a ser como el marco de referencia. Entonces, siempre que hablemos, por ejemplo, de lateral o medial, superior o inferior, va a ser en referencia a este dibujo que estás viendo enfrente. Un punto importante a considerar aquí es que recuerda que tú lo estás viendo de frente, pero hacemos referencia siempre a la posición de la persona que estamos viendo. Es decir, esta persona que tú estás viendo enfrente tiene el lado izquierdo de este lado, o sea, de nuestro lado derecho, y el lado derecho de la persona es este que está acá de acá, en el lado izquierdo nuestro, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante para los restos de los sistemas, sobre todo el cardiovascular. Ya lo vamos a ver más adelante, pero recuerda que estamos viendo de frente, ¿verdad? Entonces, si tú estás viendo el corazoncillo, pues lo vas a ver principalmente del lado izquierdo de la persona. Si tú te ves a ti mismo, pues tú vas a decir, tienes razón, está del lado izquierdo, ¿verdad? Pero si tú lo ves de frente, va a estar aparentemente al revés, ¿verdad? Entonces, la posición anatómica es, digamos, como la pose neutral o la pose de referencia del cuerpo humano, ¿verdad? Para ubicar las cosas que están dentro de él. Esta descripción que está aquí abajo, la posición anatómica, es como, por decir así, como el concepto básico o la definición, ¿verdad? Es el cuerpo erguido con la postura viendo hacia el frente. Los brazos están colgados en la parte lateral. Ahorita vamos a ver qué significa lateral específicamente, con las palmas viendo hacia el frente. Los pies están plantados
fijos y también viendo hacia el frente. Este va a ser como la definición de referencia. Entonces, aquí en pantalla estamos viendo dos figuras representando humanos y los vemos en la posición anatómica en dos vistas diferentes. Una es pues, normal, de frente, ¿verdad? Y la otra es lateralizada, ¿verdad? O sea, la estamos viendo como de lado. Esta está de lado, obviamente, y esta está de frente. Acá que vemos de frente. Ahora, aquí empezamos a tener más términos y más conceptos. Si te fijas, hay varios que son como medio obvios o esperados, por ejemplo, la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo, ¿verdad? Hacia los pies y hacia la cabeza, ¿verdad? Y ahora acá en el lado, en esto de los azules, tenemos entonces lateral y medial. ¿Qué se refiere a medial? Medial está relacionado con la línea media del cuerpo. Es decir, si nosotros dibujamos una línea imaginaria. Ala, está saliendo bien derecho. Si dibujamos una línea imaginaria, todo a través de la parte media del cuerpo, y partimos el cuerpo en dos, digamos dos partes, izquierda y derecha, todo lo que tiende hacia la línea media, es decir, hacia esta línea del centro, le vamos a llamar medial. Y todo lo que tiene que ver hacia alejándonos de la línea media del centro, entonces va a ser lateral, ¿verdad? Ahora, En cuanto a, en cuanto a las extremidades, extremidades le llamamos a todo lo que comúnmente conocemos como brazos y piernas. Es decir, todo este pedazo, ¿verdad? Todo este pedazo nosotros lo conocemos como brazo de forma normal, pero en realidad se llama extremidad superior. Y esta acá, que le llamamos pierna, así toda completa, en realidad es extremidad inferior, ¿sí? Entonces tenemos dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores. Tenemos una extremidad superior izquierda y una extremidad superior derecha. De igual forma, tenemos una extremidad inferior izquierda y una extremidad inferior derecha. Cuando hablamos de una de estas cuatro extremidades, tenemos dos conceptos importantes. Uno es proximal y el otro es distal. ¿A qué nos referimos con esto? Una estructura que es proximal o algo que es proximal a otra va a ser en referencia hacia este punto de inserción, es decir, donde se conecta, por así decirlo. Imagínate que es un puzzle, ¿verdad? Como si fuera un Lego o un rompecabezas, ¿no? Entonces tú vas con un muñeco incluso, tú conectas los extremidades a través de los hombros, ¿verdad? Y en la parte inferior, tú estás conectando las extremidades en la cadera. Entonces tú conectas una pierna, una extremidad inferior, la otra extremidad inferior, superior, superior, ¿verdad? Entonces, estos puntos donde se inserta es lo más proximal al cuerpo. Y lo más lejano de este punto inicial va a ser lo más distal del cuerpo, ¿sí? No porque esté cerquita de nuestra pierna va a ser proximal, es decir, está relacionado en términos prácticos, por decirlo, al hombro o a la cadera. Por lo tanto, las manos están en la parte más distal y los hombros están en la parte más proximal. Y, ok, con este dibujo ya está. Y ahora, si lo vamos viendo de lado, o sea, si le damos, si rotamos este cuerpo humano y lo empezamos a ver lateral como este lado, ahora tenemos otro concepto, que es la parte anterior del cuerpo versus la parte posterior del cuerpo. Es decir, todo lo que está hacia el vientre o ventral, vientre o ventral, es sinónimo, ventral es sinónimo de anterior, así le vamos a llamar. Y todo lo que está hacia la espalda o la parte dorsal va a ser posterior, ¿sí? Si tú has estado en natación, que te dicen nado de dorso, significa que vas con la espalda. Ahora, entonces aquí en esta diapositiva te pongo todos los mismos conceptos en texto.
checa los que están en paréntesis es un ejemplo, no quiere decir que es lo único a lo que se refiere. Y pon especial atención a este apartado que dice en extremidades, ¿sí? Cuando hablamos, recuerda, cuando hablamos de tronco, no podemos referenciar algo como proximal o como distal. Esto es nada más en extremidades. El resto de los conceptos sí hacen referencia al cuerpo entero, digamos, a la posición anatómica completa. Muy bien, ahora hablan igual, tomamos la posición anatómica como referencia. Ahora vamos a hablar de los planos y secciones. Si nosotros tenemos a la posición anatómica de esta manera y hacemos un corte, atención, hacemos un corte vertical, pero que cruza de izquierda a derecha, o viceversa, obviamente, si es de derecha a izquierda, entonces vamos a hablar que este es un plano. Aquí está en inglés, es un plano coronal o frontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un corte literal en la coronilla, ¿verdad? O en la parte, en la corona de la cabeza. Entonces, aquí, atención, nos vamos a, nos va a decir que nos va a dividir el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior, ¿sí? No te vayas a confundir. El corte, recuerda, es lateral y es vertical, cruza de la derecha a izquierda, por así decirlo. Pero nos va a resultar en que vamos a poder ver una parte anterior del cuerpo y una parte posterior del cuerpo. ¿Sí? Ahora, en el segundo, igual. Atención, este también es un corte vertical, igual que este, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está cruzando de anterior a posterior, ¿verdad? O del frente para atrás o de atrás para el frente, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que vamos a tener el cuerpo dividido en una parte izquierda y en una parte derecha, ¿sí? Nosotros vamos a poder visualizar la parte izquierda y la parte derecha del cuerpo haciendo un corte vertical. Esto le llamamos un plano. Ay, a esto le llamamos un plano sagital, ¿sí? Y el último, ahora sí, este no es un corte vertical como estos dos. Estos dos eran verticales. Este es un corte horizontal, ¿verdad? Entonces aquí estamos cruzando igual de izquierda a derecha, pero nos va a resultar en una parte superior y en una parte inferior del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí lo importante es identificar cómo es el corte, pero cuál es el resultado también y cómo se llama el plano. Este plano se llama horizontal, como la manera en la que cruza, o transverso. Son sinónimos. Igual que acá, coronal y frontal son sinónimos. Aquí horizontal y transverso, los dos son sinónimos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí en este diapositiva lo mismo, pero en texto, con una diferencia. Aquí estamos haciendo, dentro del sagital, el plano sagital, podemos tener dos variantes distintas. Uno que es medio sagital o mid sagital y uno parasagital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdas la línea media? La parte medial del cuerpo. Bueno, si este plano va justo en la línea media, es decir, cruza por la nariz, por decirlo de una forma burda, entonces vamos a tener dos partes iguales o dos partes simétricas. ¿Sí? Esto le llamamos medio sagital. Ahora, si el corte no es justo la línea media, por decir, pasa por aquí, ¿no? Por el hombro. Y queremos nada más ver como que esta parte del hombro y el resto del cuerpo no nos importa. Bueno, entonces este igual va a ser sagital, pero se le va a llamar parasagital. De esta forma, al dividir el cuerpo, nos va a quedar en dos partes asimétricas. A quiere decir que no lo es. Entonces son no simétricas, ¿verdad? Y ya, todo lo demás es igual a lo que ya expliqué. Y bueno, aquí está en una sola imagen los tres resumidos. Tenemos el sagital, dividiendo igual de izquierda a derecha. El frontal o coronal, que hace el corte aquí en la coronilla. Entonces nos queda un anterior y un posterior.
y el transverso que nos queda en una parte superior y una parte inferior. Ahora, hablemos de cavidades. Dentro del cuerpo humano hay ciertas cavidades o cuevas, por así decirlo, de una forma general, en donde dentro de ellas hay pues, órganos, ¿verdad? Órganos tejidos. Entonces tenemos una cavidad dorsal, como habíamos dicho, que era dorso en la parte de atrás, ¿verdad? De la espalda. Y la cavidad ventral, que como habíamos dicho era más relacionada al vientre, entonces está en la parte del frente, ¿verdad? La dorsal se divide en dos, ahorita te voy a enseñar una imagen, craneal y vertebral, y la ventral en torácica, abdominal y pélvica. Aquí la única diferencia es que entre cavidad torácica y abdominal hay una frontera, hay un límite, que es el diafragma. Si no sabes qué es el diafragma es un músculo que ayuda a respirar. Cuando veamos respiratorio, vamos a volver a hablar de esto. Pero aquí en este dibujo te lo estoy presentando de una forma bastante resumida y visual. Entonces, primero lo dorsal. La cavidad dorsal es la parte de espalda. Vamos a tener la parte del cráneo, ¿verdad? Aquí tenemos el cerebro. Entonces, la cavidad craneal es donde está el cráneo o donde va a estar el cerebro dentro. Y la cavidad espinal. Este espinal es del cerebro, sale una médula espinal, si recuerdas, o si no lo sabías, te lo presento. Sale una médula espinal y esta viene a dar hasta acá, hasta la parte caudal del cuerpo, ¿verdad? Estos dos están principalmente en la espalda y por eso le llamamos dorsal. En la parte de enfrente, en la cavidad ventral, vamos a tener tres espacios. Una cavidad torácica, que es en donde vamos a tener aquí el corazón y los pulmones, ¿verdad? El izquierdo y el derecho. Vamos a tener este límite aquí, esta frontera que es el diafragma, el músculo diafragma. Y luego acá vamos a tener la cavidad abdominal. Aquí es donde vamos a tener el intestino, el colon, el páncreas, el hígado, el estómago, etcétera, ¿verdad? Los principales órganos del abdomen. Y luego acá, aquí no hay frontera. Parece que hay una línea, pero si te fijas es punteada. Significa que no es una frontera física como acá, que tenemos el diafragma, ¿verdad? Aquí es nada más como para dividir con la cavidad pélvica. Aquí en la cavidad pélvica vamos a tener los órganos genitales, reproductores, ovarios, útero, eh, etcétera. Sí, la última parte del intestino grueso, el colon sigmoides, sale por aquí también, ¿verdad? Aquí está lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. Igual lo estamos viendo en posición anatómica, de frente y lateralizado. Si te fijas, aquí también está esta división entre torácico y abdominal, que es el diafragma. En español, esta PH se vuelve una F y aquí le ponemos una A, ¿verdad? Diafragma. Aquí entonces aquí también tenemos la división. Si te fijas, es una frontera física entre uno y otro, pero entre pélvico, que es esta parte, pélvico y abdominal, no hay realmente una frontera física, como acá. Aquí es donde está el corazón y aquí están los pulmones, el izquierdo, recuerda que esta es la parte izquierda del cuerpo, y el derecho, lado derecho de su cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, con esto terminamos la parte uno, que pertenece a la terminología, cavidades, planos, cortes del cuerpo humano. Y entonces, bueno, para la segunda parte, continúa con el siguiente video.